Ángel Torres, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tuxtla Gutiérrez, inició su campaña en la colonia Ixte de la capital chiapaneca. Fue el arranque más concurrido de los tres candidatos para la capital de Chiapas. Me van a ver de madrugada por la ciudad, porque mientras ustedes duermen, su presidente municipal los va a cuidar. Va a estar con ustedes. Honestidad, visión, pero además una cercanía con la gente. En Tapachula, el candidato que lidera las preferencias es Yamil Melgar. Nos sumamos a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a la presidencia de la República. Nos sumamos a la campaña de nuestro candidato, futuro gobernador Eduardo Ramírez. Claudia Sheinbaum habló de industrializar Chiapas como una estrategia de desarrollo para la frontera sur. La generación de empleos no beneficiará únicamente a los chiapanecos, sino también a los migrantes. A Xochitl Gálvez se le ocurrió llegar también a Chiapas. Yo creo que un error de estrategia, una torpeza de su equipo de campaña. Brillaron por la falta de presencia humana. Uno de ellos estuvo incluso a punto de ser cancelado. Chiapas es un estado en donde Xochitl Gálvez claramente no es bienvenida. Hola, soy Jonathan Lozada y te invito a ser parte de un viaje con destino final a las elecciones del 2 de junio de 2024. Hagamos un zoom al día a día de los candidatos y echemos un ojo a lo que ellos hacen en y detrás del escenario. Te invito a descubrir conmigo quiénes son ellos, a descifrar su identidad y a conocer los vínculos de quién o quiénes los respaldan. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a una emisión más del podcast, un viaje con destino final a las elecciones del 2 de junio de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos en el país. Serán más de 20,000 cargos de elección popular los que serán disputados este 2 de junio en las urnas. Hoy es viernes 3 de mayo de 2024 y faltan exactamente 30 días para las elecciones. Saludo con mucho gusto a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Este martes 30 de abril arrancaron formalmente las campañas de candidatos a presidentes municipales y ayuntamientos locales en Chiapas. En el inicio de las actividades participan para 24 puestos a distritos electorales locales y 123 a alcaldes e integrantes de ayuntamientos. Recordemos que son 16 los plurinominales para el Congreso local. Ixochuk, de los 124 municipios, es el único que llevará a cabo un proceso distinto, pues se elegirá al siguiente alcalde a través del sistema normativo interno. ¿Pero qué es el sistema normativo interno? Es un sistema, una votación, una especie de plebiscito en el cual en el parque central de ese municipio se realiza la consulta. Esto es en este municipio indígena Tzeltal. El Instituto de Elecciones de Chiapas informó que, de acuerdo con datos del Sistema Estatal de Registro de Candidaturas, se inscribieron a un cargo de elección popular para estas elecciones del 2 de junio en Chiapas 14,650 personas. Un buen número de personas inscritas con el fin de obtener una candidatura. El proceso electoral tendrá una duración, como hemos planteado a lo largo del podcast en las anteriores emisiones y en los anteriores episodios, de 30 días. Este proceso, esta campaña para las alcaldías y para el Congreso local tendrá una duración de 30 días que va, como hemos dicho, del inicio, que fue el 30 de abril, y culminará el 29 de mayo. En los municipios de Huixtla, La Libertad, Metapa de Domínguez y Panteló se inscribieron candidatos independientes a la presidencia municipal. En el resto fueron a través de institutos políticos o representando partidos
políticos. Para este proceso electoral, en cuanto a los recursos, fueron aprobados en Chiapas 175,085,707 pesos para el financiamiento público ordinario y 87,542,853 pesos para gastos de campaña para los partidos políticos. Además, 686,157,000 pesos son para proyectos vinculados al proceso electoral de 2024 y 188,299,490 pesos están destinados para proyectos de instituciones. Y para el financiamiento público ordinario de los partidos políticos con acreditación y registro para el 2024 se aprobaron 175,085,707 pesos. Una lana, una verdadera lana. Eso es lo que cuestan las elecciones. Eso es lo que costará el proceso en Chiapas. Muy importante salir a votar. Hemos hecho un llamado constante en este podcast a salir a votar el 2 de junio. Hay que tomarnos el tiempo, hay que ubicar nuestras casillas y hay que ir a emitir un voto consciente. Esto es muy, muy, muy importante. Es un derecho ciudadano, pero también nos hace partícipes de lo que es el futuro de nuestro país. En la jornada electoral del 2 de junio se instalarán en 123 municipios de Chiapas 6,992 casillas para elegir al presidente de la República, presidente o presidenta, como hemos señalado, al gobernador de Chiapas, a los senadores, diputados federales y locales y a los alcaldes. De las 123 alcaldías en Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México gobierna en 36 actualmente y tiene 10 de los 40 diputados, mientras que Morena gobierna 28 municipios y tiene 17 diputados. Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México tienen en total 33 diputados en el Congreso. Para este proceso electoral, la lista nominal es de 3,950,000 electores. Esto en números, las elecciones en números. Pues vamos a ver cómo se reconfigura el mapa electoral, el mapa político en Chiapas después del 2 de junio. Ángel Torres, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tuxtla Gutiérrez, inició su campaña en la colonia Iste de la capital chiapaneca. Fue el arranque más concurrido de los 3 candidatos para la capital de Chiapas, para Tuxtla Gutiérrez. Vamos a escuchar lo que Ángel Torres dijo en el inicio de su campaña. Y agradezco la oportunidad que me dieron de estar al frente del DIF y de la Secretaría de Obras Públicas, donde pudimos demostrar que cuando se trabaja con pasión, con coraje, con responsabilidad, pero sobre todo con honestidad y con vocación de servicio, el dinero alcanza y se puede transformar la vida de miles de chiapanecos y chiapanecas y de tuxtlecas y tuxtlecos. Y eso también me permitió caminar mi ciudad, Tuxtla Gutiérrez, las colonias, los barrios, los ejidos, las calles, y escuchar a los vecinos y vecinas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, a todos. Y para ello vamos a trabajar siguiendo los lineamientos que ya emitió nuestro próximo gobernador Eduardo Ramírez. Vamos a darle en el tema de seguridad, vamos a reconocer a nuestros policías, vamos a darles mayor capacitación y mejor equipamiento, pero sobre todo dignificarlos, porque ellos son los que cuidan de nuestra seguridad. Tenemos que reconocer su trabajo. Y en el tema de seguridad, en lo que me corresponde al municipio, yo voy a estar al frente, pendiente de las acciones, y varios días de la semana me van a ver. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar de día, de noche, de tarde, de madrugada. Me van a ver de madrugada por la ciudad, porque mientras ustedes duermen, su presidente municipal los va a cuidar. Va a estar con ustedes. Ángel Torres fue el único de los candidatos en la entidad de la geografía chiapaneca, en los municipios chiapanecos, que estuvo acompañado por el candidato estatal de la coalición Sigamos Haciendo Historia, por Eduardo Ramírez en su arranque de campaña.
Este evento pues se caracterizó por las decenas de miles de personas que acompañaron a Ángel Torres en este arranque. Ángel Torres enfatizó que junto con Eduardo Ramírez impulsará un plan estratégico para hacer de Tuxtla Gutiérrez la capital del sureste. También destacó que entre sus propuestas está el fortalecimiento de la seguridad pública con mayor vigilancia, una policía más capacitada y salarios dignos. También se refirió al ámbito de la construcción, donde dijo la rehabilitación de calles, de parques, mercados y espacios deportivos serán prioridad. Se refirió también al fomento de la economía con respaldo a emprendimientos y al trabajo conjunto con el sector empresarial y con el sector de promoción turística. Ángel Torres es un candidato completo, es un candidato que ha mostrado a lo largo de su corta carrera política honestidad, visión, pero además una cercanía con la gente. Es algo que pudimos constatar en este arranque de campaña. La gente, pues la empatía que hay además con el pueblo tuxtleco. En Tuxtla Gutiérrez también arrancaron campaña Francisco Rojas, Paco Bono, o como lo queramos nombrar, él por la coalición Fuerza y Corazón por México, y Salvatore Constanzo por Movimiento Ciudadano. Por cierto que Paco Rojas estuvo acompañado sin más ni menos que por Marco Cortés, por este personaje tan ligado a la corrupción del país, este personaje tan polémico por sus descaradas declaraciones, por su actuar cínico, por un actuar que además ha dejado claro que la política del Partido Acción Nacional sigue siendo la política de siempre, una política basada en privilegios, basada en contubernios, basada en manipulación. Recordemos pues que Marco Cortés dio a conocer la lista de cómo querían repartirse los puestos de un estado del norte de la República. Pues él, Marco Cortés, estuvo en Chiapas acompañando nada más ni nada menos que a Paco Rojas. Ahí estuvo en su arranque de campaña por el Partido Acción Nacional. Pues la historia de Paco Rojas es una historia oscura. Es una historia que tiene mucho que ver con pues recursos públicos cuestionados, con recursos públicos usados de manera, pues, ¿cómo podemos decir?, a discreción, para beneficio propio. Hablamos del Paco Bono, no nos olvidemos de ese fenómeno, de ese momento que lastró al ayuntamiento capitalino y lastró también pues las finanzas públicas de los tuxtlecos. Recordemos que Francisco Rojas Toledo ya ha sido presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Durante su gestión, él pues se caracterizó por poca transparencia, fue muy cuestionado por los sectores sociales, por los sectores empresariales, pero sobre todo por la gente, por el pueblo. Ahí hubo un cuestionamiento muy duro a Francisco Rojas Toledo por un trabajo precario, deficiente, y muchos lo señalaron de deshonesto, un trabajo muy deshonesto. Él, al final de su sexenio, para terminar con broche de oro, como se dice, para poner la última cereza en el pastel, agarró el último recurso que tenía la tesorería del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y, como no se había ocupado, se lo embolsó a lo que se le denominó el Paco Bono. El Paco Bono fue un escándalo que puso en aquella época al descubierto un actuar deshonesto, de poca probidad, y que además lastimó enteramente la confianza de los tuxtlecos. Pues él, Francisco Rojas Toledo, intenta ser nuevamente presidente municipal en Tuxtla. Él intenta nuevamente tener el voto ciudadano, pero los ciudadanos tenemos memoria. Es muy, muy importante que este 2 de junio tengamos muy claro hacia dónde vamos a emitir el voto. Es muy importante revisar la historia.
¿Qué han hecho aquellos personajes que hoy en día pretenden tener un voto ciudadano? Es muy, muy importante revisar la historia. Y este es el caso de este personaje. Pero además, el inicio de su campaña se complementa de una manera, digamos, magistral. Nos da la lectura perfecta de quién es, con la presencia de Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Nada más hay que revisar cuál ha sido su actuar en los últimos meses para saber de qué estamos hablando. Hemos dicho también que el candidato Paco Rojas también, obviamente, pues estuvo acompañado de la candidata a la gubernatura por esa coalición, la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, por el PRI, por el Partido de la Revolución Democrática. Ella es Olga Luz Espinosa, que estuvo presente junto con Carlos Palomeque, otro personaje acuñado, otro personaje que también fue pues motivo de muchos escándalos en las décadas pasadas y hoy en día es representante del PAN en Chiapas. Estuvo también Rubén Suart, presidente del PRI en la entidad. Personajes oscuros, todos ellos. El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por Movimiento Ciudadano, Salvatore Constanzo, inició sus actividades de campaña desde el Puente de Colores de la capital chiapaneca. Ahí estuvo acompañado con el equipo que es su propuesta de cabildo y de otros candidatos. En Tapachula son 11 las personas que buscan ser alcaldes. Ahí sí es un número amplio, no son únicamente 3. El candidato que lidera las preferencias es Yamil Melgar por Morena y compite contra el candidato del Partido Verde Ecologista de México, César Amín González Orantes, Marta Beatriz Villaseñor Molet, de la alianza que integran el PAN, el PRD y el PRI, y 8 aspirantes más de distintos partidos que tienen presencia en ese lugar. Vamos a escuchar el mensaje de Yamil Melgar en su inicio de campaña. Ya llegó el día, no hay fecha que no se cumpla. Ya estamos hoy arrancando esta campaña y seguiremos caminando sin pausa, a ras de suelo, como dice nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Nos sumamos a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a la presidencia de la República. Nos sumamos a la campaña de nuestro candidato, futuro gobernador Eduardo Ramírez. Y desde hoy, fuerte aplauso, que tengan donde estén, que nos escuchen y que se oigan muy fuerte. Seguiremos caminando, trabajando, tocando puertas, pero también tocando corazones y también tocando conciencias, para hacerle sentir a la gente que la cuarta transformación es el mejor camino para la vida pública de todas y todos los mexicanos. Queremos que Tapachula siga y se convierta y brille como la capital económica de nuestro querido estado y que sea la puerta del Centro y Sudamérica y que todos los mexicanos nos oigan y nos vean, no solamente como la frontera sur, sino que nos vean como un polo de desarrollo en este segundo piso de la cuarta transformación. ¡Ánimo! Somos hombres y mujeres con carácter, con ética, con muchos valores y que vamos a caminar basado en el respeto, en la armonía, en la paz y con una alta responsabilidad de ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Yamil Melgar, candidato a presidente municipal de Tapachula. Con amor y honestidad transformaremos Tapachula. Pues es así como iniciaron campaña los 124 municipios. Uno de ellos, como hemos dicho, Oxchuc, realizará un proceso distinto a través de un plebiscito. Tendremos pues 24 nuevos diputados que serán electos pues de manera directa y los 16
plurinominales que resultarán de esto. Pues en todos los municipios de Chiapas hay que salir a votar. Nuevamente el llamado a salir a votar. En todos los municipios de Chiapas, en todos los municipios de México hay que salir a votar. Los jóvenes, especialmente en este podcast, hemos dirigido siempre un mensaje muy especial al sector de los jóvenes, aquellos que por primera vez van a salir a votar, aquellos que cumplieron 18 años este 2024, muy importante salir a ejercer por primera vez el derecho ciudadano al voto. Y hay que informarse. Hemos insistido a lo largo del podcast que informarse es la base para tener un voto consciente, un voto que pueda determinar pues con inteligencia hacia dónde queremos dirigir los destinos de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestra nación, de México. Hay que ver más que una sola posición, hay que ver más que lo que nos dicen los medios de comunicación cotidianos, los medios de comunicación, los grandes conglomerados de la comunicación, las grandes televisoras, las grandes radiodifusoras. Hay que explorar un poco también lo que se ve en las redes sociales, pero lo que nos dicen las fuentes, lo que nos dicen verdaderamente las personas implicadas y hacer un análisis. Al final, el voto razonado es lo más importante. Y a propósito del llamado al voto, es muy importante que tengamos un voto reflexivo, un voto pensado, y para lo cual es muy importante estar informados, es muy importante informarnos acerca de las propuestas que están haciendo las candidatas y el candidato presidencial, o los candidatos y las candidatas en los distintos municipios, en las distintas entidades de la República Mexicana, porque van a ser elecciones muy importantes, probablemente las elecciones más importantes de las últimas décadas en el país, elecciones en las que, como hemos dicho, tendremos cerca de 20,000 cargos de elección popular que serán disputados en las urnas. Informarse no solo en los medios de comunicación tradicionales y habituales, sino buscar también las fuentes, las plataformas digitales que nos dan también la posibilidad de obtener información directamente de la fuente. Recordemos que la televisión y la radio emiten sus señales a través de lo que es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, al cual nos hemos referido en otras ocasiones aquí en el podcast, es un recurso natural, propiedad de los mexicanos, es propiedad de la nación. Está en el aire, no lo vemos, pero es a través del cual las televisoras, es a través del cual las radiodifusoras pueden hacer llegar sus programas hasta nuestros hogares. Este espectro radioeléctrico está concesionado. La ley permite que en México se pueda concesionar a particulares para que hagan uso de él y de manera que puedan ejercer una comunicación. En muchos casos es una comunicación de entretenimiento, es un sentido lúdico el que se le otorga a este uso del espectro radioeléctrico. Recordemos que los programas de televisión de entretenimiento, las series, las telenovelas que tan famosas fueron en las décadas pasadas, pues fue posible que llegaran hasta nuestros hogares a través de esto, del espectro radioeléctrico, que como es dicho es propiedad de la nación, es propiedad de los mexicanos. En el ámbito de la investigación periodística, aquí surge un tema muy importante, y es cómo es que las televisoras o muchas televisoras o los grandes conglomerados de la comunicación en México que tienen televisoras como TV Azteca, por ejemplo, utilizan este espectro. Y hay un punto que es muy cuestionable, muy cuestionable, porque siendo el espectro radioeléctrico propiedad de la nación, utilizarlo para engañar, para confundir, para intentar influir y manipular a los mexicanos es contrario a los intereses de la nación. Este tema se lo planteé a Claudia Sheinbaum durante su última visita a Chiapas hace un par de semanas. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta que Claudia Sheinbaum tuvo en esta ocasión. Gracias, doctora. Gracias. Iniciamos con Jonathan Lozada, Cuarto Poder y Máxima. Adelante, Jonathan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida, doctora. Bienvenida, candidata a Chiapas. Hemos visto que han sido presentados diversos temas muy importantes para la conformación de una democracia verdadera, para la justicia. Y hay un tema que a los periodistas, y hablo de mí en específico,
específico me preocupa, que es el derecho a la información. Y en este sentido quiero plantear mi pregunta. Hay una libertad de expresión palpable en México que vemos que desde el gobierno federal se ha establecido. Hay una libertad de expresión y un respeto a la manera de expresarse por parte del movimiento que usted representa. Y sin embargo, observo que hay un punto en el que hace falta atar un cabo. Me voy a referir al espectro radioeléctrico de la nación, que es propiedad de todos los mexicanos, que es propiedad de la nación, y el cual está concesionado a medios de comunicación, así lo permite la ley, a medios de comunicación, televisoras, radiodifusoras, que no lo utilizan en un sentido informativo, ni haciendo tampoco una incidencia en la libertad de expresión. En ello, observamos que hay una marcada intención de manipular pues la conciencia ciudadana, de mentir específicamente. Puedo hablar poniendo nombre y apellido. TV Azteca es un claro ejemplo de cómo utiliza el espacio radioeléctrico, propiedad de la nación, para lacerar a la misma nación a través del impacto negativo que con sus mentiras quiere ejercer sobre los mexicanos. Mi pregunta aquí es pues muy clara y concreta en este sentido. ¿Estaría usted dispuesta a hacer una revisión para que en un proyecto de nación pudiera incluirse no únicamente este tema, sino temas que tengan que ver también, además de la libertad de expresión, con el derecho a recibir información oportuna a través de lo que se utiliza como el espectro radioeléctrico? Sí, evidentemente estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Este planteamiento que estás haciendo iría en contra de la libertad de expresión. Es cierto, es una concesión del espacio radioeléctrico, pero nosotros no estamos planteando la prohibición, porque entonces va en contra de la libertad. Lo que siempre es importante es la apertura del debate y buscar que los medios tengan siempre los distintos puntos de vista para poder generar una información clara a quienes los escuchan o a quienes los ven. Pero aprovecho tu pregunta para decir que una parte muy importante es el apoyo a las radios comunitarias, que es importante aquí en Chiapas, en Oaxaca y en otros estados de la República. Y ahí sí hay que sentarnos con las radios comunitarias para que sigan siendo un espacio de información en sus comunidades que están viviendo una situación difícil en términos económicos. La posición de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue de total respeto a la libertad de expresión, total y absoluto respeto, nada en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, mostró también con sus palabras, con la respuesta que dio ante tal cuestionamiento, que el reforzar las radios comunitarias en entidades como Oaxaca y Chiapas representa pues un reto fundamental para hacer contrapeso a este tipo de situaciones. De cualquier manera, desde los medios de comunicación independientes, nosotros condenamos el uso del espectro radioeléctrico, que es propiedad de los mexicanos, como lo hemos dicho, para confundir a la ciudadanía. No es moral, ético, y yo diría que habría que hacer incluso una revisión legal de cómo es que los concesionarios están utilizando esto que es un recurso propio de los mexicanos, porque la vida de un país tiene que estar también sustentada en la corresponsabilidad de los medios de comunicación. En esta visita, Claudia Sheinbaum recibió las ovaciones más grandes probablemente de lo que ha sido hasta el momento su campaña electoral a lo largo del país. Recordemos que ella llegó a Chiapas, primeramente aterrizó en Villahermosa, Tabasco, para posteriormente trasladarse vía terrestre al municipio de Tila, en Chiapas. Fueron 6 municipios los que visitó en esta ocasión. Estamos recordando aquí en el podcast esta visita, pues que se caracterizó por los miles y miles de personas que acudían incluso a las carreteras
para hacer vallas que iban dando camino a la ruta que ella seguía para ir visitando las diferentes entidades. Era algo que en propias palabras del equipo de la candidata pues no se había visto antes. La respuesta de Chiapas fue muy contundente en tanto a su visita. Ella estuvo también visitando, como hemos dicho, Comitán de Domínguez. De hecho, la conferencia de prensa en la cual planteamos nuestras inquietudes con relación a este tema de las concesiones de radio y televisión, se hizo en el marco de la conferencia de prensa que tuvo en Comitán de Domínguez, Chiapas. Ahí Claudia Sheinbaum habló de industrializar Chiapas como una estrategia de desarrollo para la frontera sur. Recordemos este momento. El que tengamos un tren que nos va a tocar finalizarlo, pues da todo el potencial para esta zona de desarrollo en la frontera sur, que tiene el objetivo primero de desarrollo de esta frontera, segundo, de atender la migración de una forma distinta, y esto va a requerir evidentemente de incentivos fiscales, de trabajo conjunto con Guatemala, que es indispensable, y además ahora con el presidente Arévalo, donde hay mayor afinidad, va a ser muy importante, y al mismo tiempo el trabajo que va a representar, como bien lo dice nuestro próximo gobernador de Chiapas, con los Estados Unidos en el momento que Estados Unidos defina el pueblo de Estados Unidos defina quién va a ser su presidente. Entonces, el desarrollo de la frontera sur a través de un proceso de industrialización con distintos sectores, con los incentivos pertinentes, que atienda las necesidades de Chiapas y evidentemente el problema de la migración. Haber planteado la industrialización de un estado que durante pues toda su historia ha sido visto únicamente como un estado de vocación turística es un hecho de la mayor relevancia, es un hecho que no se había tocado anteriormente por ningún candidato presidencial, por ningún candidato estatal. En ningún sexenio se había hablado de la posibilidad de industrializar el sureste mexicano. Sí habían existido propuestas para fomentar el turismo, que en algunas ocasiones eran propuestas que echaban raíces y que tenían resultados concretos y en otras no. Pero básicamente toda la industria del país siempre estuvo dirigida al norte. Son los estados del norte los que recibieron pues durante las últimas décadas y durante todo el periodo de la historia moderna de México el fomento a la inversión para la industrialización. Chiapas y el sureste mexicano incluso habían sido vistos con malos ojos por sus conflictos internos causados principalmente por la desigualdad, por la explotación de sus recursos naturales, incluso por su diversidad étnica y su cercanía con Centroamérica. No es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros recordar cuando desde el Congreso Federal teníamos diputados como el tan afamado Cuadri, que hacía referencias a los estados del sur como estados que no servían para nada. Él decía que si se eliminaban incluso estados como Oaxaca y Chiapas, México estaría en mejores condiciones de progreso. De ese nivel también la posición de algunos legisladores panistas. Desde el norte de la República, también desde Monterrey, era común escuchar voces que hacían uso del micrófono para denostar a los estados del sureste mexicano. Ellos planteaban en algunas ocasiones que incluso en el sur se vivía de lo que se producía en el norte, que el recurso que generaba para las finanzas federales el norte del país injustamente era repartido en el sur. Esto es un acto que podría dar a Chiapas un sentido de justicia social nunca antes aplicado, ni siquiera propuesto en la historia del México reciente. La llegada del tren interoceánico a Tapachula, en la frontera de la entidad, en la frontera sur, complementa también esta propuesta que pone a este estado en un gran potencial de desarrollo y toca además el tema de la migración,
que podrá ser atendida o podría ser atendida desde una perspectiva humanista al generar no solo empleos para los mexicanos, sino también para los migrantes. En esta visita, Eduardo Ramírez, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, quien acompañó a Claudia Sheinbaum durante todos sus recorridos, habló de migración, de inversión y de estímulos fiscales. Recordemos este momento. La propuesta que vamos a desarrollar se trata de hacer una frontera industrial. La doctora Claudia Sheinbaum tiene 10 zonas industriales, dentro de los cuales está la frontera sur con Tapachula. Y ahí la idea es que los migrantes, ¿a qué van a Estados Unidos? A trabajar. Quieren trabajo porque las condiciones en su país no las tienen. Y la frontera sur va a servir para emplear a los migrantes en un porcentaje bastante considerable. En la frontera sur vamos a traer las inversiones, nuevas inversiones, no las que están en México, para no perjudicar el ingreso al Estado mexicano. Es decir, nuevas inversiones que llegan al país se establecerán en la frontera sur, Chiapas con Centroamérica, para que los productos que se consumen de Centroamérica se establezcan en esta frontera. Las empresas se establezcan en la frontera sur y la idea es que el 50% de los empleados sean para los migrantes y el otro 50% para los chiapanecos. México en la frontera sur será muy solidario, muy fraterno y muy humano en esta política. La doctora me pidió comentárselos porque va a ser en el esfuerzo de su gobierno y en el esfuerzo de manera conjunta. Eduardo Ramírez deja ver en su proyecto de gobierno una visión de desarrollo estatal, una visión estatal, pero también una visión nacional e internacional al considerar el tema de la migración, que es un fenómeno que enfrenta México y que tiene también implicaciones internacionales, específicamente en la relación con los Estados Unidos de Norteamérica y con los países de Centro y Sudamérica. Él ha dicho que la migración es un derecho también. Los hermanos migrantes atraviesan por situaciones difíciles y hemos dicho no por gusto. El fenómeno de la migración es un fenómeno que se ha desarrollado en la historia de la humanidad en todos los rincones del planeta. La gente a veces tiene que salir de sus lugares de origen por situaciones de decisión personal, pero la mayoría de las veces es por falta de oportunidades, porque las circunstancias de pobreza y de desigualdad con las que se viven en algunos lugares de la geografía mundial dan a estas personas o a muchos congéneres, a muchos seres humanos, la única posibilidad de dejar sus lugares de origen. Es así como el planteamiento de mejores inversiones para Chiapas, de la industrialización de la frontera sur, que implica inversiones, fomento a la inversión, no únicamente en ciertos sectores, pues da la posibilidad de que hayan mayores empleos. Él ha dicho, Eduardo Ramírez, en esta intervención, que el tema de la generación de empleos no beneficiará únicamente a los chiapanecos, sino también a los migrantes. Él está planteando que un 50% de los empleos generados puedan ocuparlos los chiapanecos y un 50% lo puedan ocupar los migrantes. Después de la entrevista, una entrevista además muy concurrida, sobre todo por medios nacionales, que, como hemos dicho, se llevó a cabo en la ciudad de Comitán de Domínguez, que es cuna, por cierto, de Rosario Castellanos, de esta afamada escritora, de este ícono de la literatura mexicana, y también de Belisario Domínguez, un político de progreso, un político que pugnó también siempre por la justicia y la libertad de expresión, y cuna también de Eduardo Ramírez, el hoy candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas para la gubernatura. Pues aquí en esta conferencia posterior a pues el planteamiento que hicieron tanto la candidata presidencial como el candidato estatal, pues
se continuó con el recorrido de la gira. Al terminar la conferencia tuvimos la oportunidad de abordar a Eduardo Ramírez y esto es lo que pasó en esa ocasión. Vamos a compartir y a recordar ese momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido el balance de esta visita de la doctora? Estoy muy contento porque la gente en Chiapas le ha dado su cariño, su amor. Y la verdad es que si ella se siente cómoda y está contenta, pues nosotros nos sentimos más contentos y más satisfechos porque nos va a dar mucha infraestructura, apoyos sociales y va a ayudar a los más pobres y los más necesitados. El tema fiscal es un tema muy relevante, ¿no? Muy relevante, pero vamos a trabajar en los próximos días para afinar la propuesta. Gracias, candidato. Pues un muy buen anfitrión, Eduardo Ramírez, en esta visita de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum a Chiapas, una visita pues que es recordada por el gran número, los miles y miles de chiapanecos que acudieron a cada uno de los eventos en 6 municipios, como hemos dicho, empezando por Tila y culminando en Tapachula, muy tarde en Tapachula, evento que además yo creo que aglutinó a la mayor cantidad de personas en esta ciudad fronteriza, en este municipio fronterizo. Eduardo Ramírez ha dicho pues que queda pendiente revisar los pormenores de cómo se va a aplicar este pues proyecto de incentivos fiscales y cómo va a englobarlos en su propuesta de Estado. Vamos a estar al pendiente para pues documentarlo, para analizarlo y para exponerlo con ustedes aquí a través del podcast. Les recuerdo, síganme en mis redes sociales, Jonathan Lozada 888 en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En X estoy como Jonathan-Lozada. Pues no podemos dejar de recordar también que 2 días después de esta exitosa gira de Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez se le ocurrió llegar también a Chiapas. Yo creo que un error de estrategia, una torpeza de su equipo de campaña y también una falta de visión de la misma candidata. Porque si estás viendo que realmente tu contrincante, aquella que lleva la más amplia ventaja, está teniendo una gira sin precedentes con un número de gentes nunca antes registrado en esta entidad del sur del país, en Chiapas, pues es un gran error acudir sabiendo que estás baja en las encuestas al mismo lugar, porque se iba a contrastar de manera natural. Los medios de comunicación registraríamos las diferencias en las 2 visitas. Claudia Sheinbaum estuvo pues prácticamente 3 días, contando el día que llegó, en tanto Xóchitl Gálvez estuvo solamente 1 en 3 eventos nada más, 3 eventos los de Xóchitl Gálvez que, como recordaremos, estuvieron desangelados, brillaron por la falta de presencia humana. Uno de ellos estuvo incluso a punto de ser cancelado. Ella dijo que eran sus adversarios los que hicieron que no llegara la gente, pero pues ni modo que los detuvieran y los tuvieran encerrados en sus casas. Lo que pasó realmente es que Chiapas es un estado en donde Xóchitl Gálvez claramente no es bienvenida, o en donde Xóchitl Gálvez claramente tiene la más baja popularidad, así como lo tienen también los candidatos estatales de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas e incluso los candidatos municipales. Hemos hablado al principio de este episodio pues de lo pues lastimoso que resultó el arranque de campaña de Francisco Rojas en Tuxtla Gutiérrez, con la muy desafortunada presencia del impresentable Marco Cortés. Esto es un tema que además se pone en evidencia qué tipo de personajes están acuerpando y están escenificando la coalición o la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Muy, muy, muy lamentable. Pues es así como estamos en esta ocasión haciendo pues un recuento de lo que fue la visita de las 2 candidatas presidenciales a Chiapas, y el único que no ha ido es Jorge Álvarez Maínez, que, como siempre lo decimos en el podcast, sigue bailando, sigue cantando, sigue poniendo música, pero sigue proponiendo nada. Vamos a esperar también el próximo debate presidencial. Estamos ansiosos por conocer cómo es que el INE va a organizar
el tercer debate, que ojalá y la tercera sea la vencida, porque en los dos previos la verdad es que ha dado mucho que desear. En la primera ocasión, como vimos, el primer debate estuvo claramente sesgado, claramente pues enfocado hacia la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, y además marcado por muchas inconsistencias, por muchos desacuerdos por parte incluso de los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato. El segundo debate también pues brilló por su falta de organización, brilló también por un sesgo muy evidente. Y aquí voy a comentar algo. A mí me parece totalmente reprobable que mientras estaba hablando una de las candidatas o el candidato, se abriera la toma hacia los tres. En esa toma fueron, bueno, no fue una, fueron varias, donde estaba hablando Claudia Sheinbaum. Abrieron la toma. Y es una falta de respeto, porque quien tenía que estar enfocada era solo ella. Y tenían a Xóchitl Gálvez presentando pues sus cartelones, estos groseros, o haciendo ademanes, incluso hablando. Esto me parece que tiene que ajustarlo el Instituto Nacional Electoral, y tiene además que mostrar altura en estas elecciones, ¿no? No es posible también que en el segundo debate el internet se les haya ido en algunas ocasiones. ¿Se habrá ido verdaderamente por un error técnico? Eso es lo que nos preguntamos los ciudadanos. El INE debe estar a la altura de las circunstancias, y nuevamente desde este espacio, desde el podcast que se transmite a través, como sabemos, de distintos medios de comunicación radiofónicos y de plataformas digitales, hacemos el llamado al INE para que se conduzca con altura. Los mexicanos, los ciudadanos, los medios de comunicación independientes vamos a estar muy atentos del desempeño también de sus consejeros y de cada uno de los pasos que esté dando el Instituto Nacional Electoral en las elecciones del 2 de junio. Los mexicanos queremos un árbitro imparcial, y eso es lo que le exigimos al INE. Los ciudadanos a votar todos, a estar fuera el día 2 de junio en las urnas, haciendo valer nuestro derecho y observando la actuación de las autoridades electorales. Yo soy Jonathan Lozada, me despido en esta emisión. Ha sido un enorme gusto poder compartir el registro de la ruta electoral con destino a las elecciones de 2024. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Esto es Jonathan Lozada, el podcast.